Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Bueno, espero que se encuentren todos bien, que gocen todos de buena salud. Amén. Y sobre todo, pues que sigan todos en la brecha, con la ilusión siempre de seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Amén. Conquistando siempre nuevos horizontes para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer ya el último bloque de versículos para completar el primer capítulo del libro de Romanos. ¿Ok? Bueno. Hemos visto las semanas anteriores, ¿verdad? Cómo Dios nos muestra, hemos visto en el versículo 17 que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Dios nos muestra el Evangelio por una parte, Dios muestra también su ira, su descontento, ¿ok? Cuando las personas, los seres humanos, pues prefieren vivir lejos de Él e ignorar todas las advertencias que Dios nos da para salvarnos. Listo. En el verso 20, ya hemos visto la semana pasada, creo que fue, cómo de alguna manera el hombre no se puede justificar ante Dios diciendo, bueno, yo no sabía nada, nunca me explicaron si existías o no existías, ¿ok? El versículo 20 nos ofrece esta preciosa información de que ningún ser humano es inexcusable. Es decir, que bueno, como no sabía nada, nunca fue a la iglesia, a mí nunca me predicaron, entonces pues no pasa nada. No, Dios a través de las cosas creadas, de su creación, entonces ha dejado la información necesaria para que el ser humano comprenda la existencia de Dios. Amén. Y pasamos a la lectura ahora del último bloque, es un bloque bastante extenso de versículos, ¿ok? A partir del... bueno, podemos leer a partir del verso 22 hasta el final. Nos dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí Dios, ¿verdad? Nos habla con mucha claridad y contundencia, ¿ok? Y muestra una imagen nítida, clara, de cómo es el mal y también de cómo Él es, de cómo es el bien. Amén. Dios nos muestra su amor y su misericordia a todos los seres humanos. Amén. A todos, a todos. ¿Ah? Estábamos leyendo hace ya unas semanas, ¿verdad?, cómo Dios mostraba el Evangelio. Dios nos revelaba el Evangelio, es decir, Dios se preocupa del ser humano. Dios, la figura de Dios, no es, aunque a muchos, yo sé que lo han visto así durante toda su vida, pero Dios no es un policía, un gendarme, ¿verdad?, que anda poniendo multas, ¿verdad?, a los pecadores. Este ha caído, pues es una multa. Este ha pecado, pues ya. Dios no se contenta solamente con decir esto está mal, como hemos podido leer. Fíjense qué cantidad de adjetivos, qué cantidad de definiciones vemos en estos versículos. Cómo Dios condena toda esta maldad. Entonces Dios muestra clara y contundentemente cuál es la cara del mal y cuál es la cara del bien. Dios ha puesto delante de todos los seres humanos el bien y el mal para que puedan ellos acercarse al bien y apartarse del mal. La palabra de Dios nos dice justamente esto. Nos dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y uno tiene que tomarse tiempo en su vida para poder decidir de alguna manera cómo quiere vivir. A muchas personas, cuando les hemos hablado el Evangelio, les hemos predicado la palabra de Dios y hemos visto que eran gentes que estaban realmente sufriendo su pecado. Cuando digo sufriendo es porque había una devastación espiritual detrás, de mucho tormento, de mucha aflicción, de mucho sufrimiento. Y a estas personas recuerdo que les decíamos, usted no está obligado de seguir así. No tiene por qué aceptar esto como si fuese la única manera de poder vivir. Usted no tiene por qué vivir así. Usted puede cambiar. Dios puede cambiar su vida. Amén. Para nosotros, los creyentes, estamos, ¿verdad?, acostumbrados a manejar este léxico, ¿verdad? Hablamos, claro, el pecado, la carne, los placeres de la carne o la debilidad de la carne, el mundo, los placeres mundanos, la concupiscencia, la lascivia, las pasiones desordenadas, todo ese vocabulario que nosotros manejamos, ¿verdad? Pero que resulta, para los que recién llegan a la iglesia, resulta algo raro, incomprensible muchas veces. Un pastor decía, la carne es débil,
¿Ah? La carne es débil. Y había un hombre de estos que hacen pesas y miraba sus músculos, pero mi carne es bien fuerte. Y claro, bueno, hay que explicarles sobre la carne, sobre el diablo, sobre el mundo. Amén. Yo recuerdo cuando evangelizaba a la gente, hacíamos campañas de evangelismo, ¿verdad? Para traer almas nuevas a la iglesia. Y yo recuerdo una pregunta que solíamos hacerle a todas esas personas y le decíamos así: dígame, ¿qué te ofrece Dios y qué te ofrece el diablo? ¿Ah? O sea, ¿por qué les hacíamos esta pregunta a nosotros? Porque nosotros queríamos mostrarles la verdadera cara, el verdadero rostro del mal, el verdadero rostro del mundo, el verdadero rostro del diablo y el verdadero rostro de Dios. Hemos visto cómo en este capítulo Dios se preocupa de la dignidad del hombre. ¿Ah? Por eso, por ejemplo, miren, cuando nos habla de que Dios ha manifestado el Evangelio, que es la salvación, la salvación por la fe, ¿ok? Dios manifiesta su amor hacia los seres humanos justamente para darles dignidad, ¿ok? Para que vivan dignamente como seres humanos. Y vemos cómo el diablo quiere lo contrario, es decir, quiere que el ser humano pierda su dignidad de ser humano, pierda su dignidad ante Dios. Y al perder su dignidad, el ser humano sea incapaz de valorarse y sea incapaz de optar a otro modo de vida que no sea el pecado, las pasiones desordenadas, los vicios, el desenfreno y tantas cosas más. A estas personas que evangelizábamos, pues les decía: a ver, ¿qué es lo que te está ofreciendo el mundo? Para que te agarres al diablo con tanta fuerza que no quieres venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Dime qué te ofrece. ¿Qué te está ofreciendo? Mira cómo vives. ¿Qué te ofrece realmente el mundo, el diablo, la carne? ¿Qué te ofrece? Mira cuál es el fin de todas estas cosas. Y les predicamos con la Biblia. ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? Y también les decíamos de que Dios quiere que vivan dignamente. El hombre recupera su dignidad viviendo con Dios. Amén. Todo este bloque de versículos que exponen cómo es realmente la cara del mundo. Esta es la cara del mundo. Ahí lo tenemos bien subrayado, lo pueden ver aquí en el texto. Esta es la cara del mundo, esto es la cara del mal, esto es la cara del diablo. Esto es el mundo, no se engañen. Vivir sin Dios es vivir así. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice, nos revela en su amor y en su misericordia cómo nosotros
debemos vivir. Amén. Miren, antes he dicho de que Dios no es un policía, ¿no? Que está ahí con su silbato y con su uniforme, ¿no? Para cuando alguien hace algo, has hecho algo mal y condenación. Y Dios no es así. La palabra de Dios nos revela que Él es amor. Dios es amor. Por esencia, Dios es amor. Y el amor de Dios se revela en todos y para todos los seres humanos. Amén. ¿Sabían que Dios no quiere que nadie se pierda? ¿Ustedes lo sabían? ¿Ah? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios condena todas estas cosas que estamos viendo acá. Dios condena todas estas cosas. Pero no quiere decir que ya estás condenado, ya estás apartado, ya se acabó, se terminó. No, hay una oportunidad para ti también que me escuchas. Una oportunidad de cambiar, una oportunidad de volver a tener toda tu dignidad. Amén. Podemos leer en segunda de Pedro, la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En Mateo capítulo 18, verso 14 nos dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Dios no está para arrojar a la gente al infierno, para condenarla, para olvidarse de la creación. No. Dios condena el pecado, claro que sí. Dios está contra la injusticia y la maldad, claro que sí. Nos lo muestra aquí en estos versos, lo pueden ver aquí. Aquí lo podemos ver, aquí está. Dios expone todo esto. Esta es la cara del mal. Pero no quiere decir que Dios se olvida de ti. Te ofrece una oportunidad de cambio. Amén. Dios quiere devolverte tu dignidad. Amén. ¿Sabían que Dios ha entregado a su propio Hijo para que nosotros, todos nosotros, podamos ser salvos? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice: porque de tal manera Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para terminar, podemos leer también segunda de Corintios, capítulo 14, segunda de Corintios, no, aquí me he equivocado yo en el segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, y versos 14 y 15, donde nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Fíjense, y por todos murió, por todos. El sacrificio en la cruz del Calvario fue para todos y cada uno de nosotros. Amén. Sin importar tu pasado. A lo que Dios le importa es ahora tu presente y tu futuro. Amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este bloque de versículos vemos cómo Dios de manera clara tiene que
rebelarse, manifestarse contra el mal, contra la necedad también del ser humano, contra su cabezonería. El ser humano se empecina, se obstina en vivir en el mal. Y todo eso tiene consecuencias severas. Apartarse de Dios es acercarse al mal. Apartarse de Dios es acercarse al diablo. Apartarse de la luz es acercarse a las tinieblas. Creo que no hace falta alargarse mucho para comprender el significado de los versículos que acabamos de leer. La interpretación práctica que tiene para todos nosotros. Estos versos están cargados también de un poco de tristeza porque dice que Dios los entregó. Bueno, Dios a nadie obliga. Dios es un caballero. Dios te ofrece el paraíso y la vida eterna. Y uno tiene que plantearse cómo quiere vivir. Amén. Cómo uno desea terminar. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, la voluntad de Dios no es que sigamos en nuestros placeres, concupiscencias o cosas así. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Usted también que me escucha. Amén. Usted no está obligado a vivir como está viviendo. Amén. No deje que el diablo lo siga engañando. Hay un lugar para usted en el corazón de Dios. Amén. Pues mis queridos hermanos y amigos, espero con todo mi corazón que estas breves reflexiones nos ayuden a todos nosotros a acercarnos un poquito más a Dios. Amén. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a concluir ya nuestro primer capítulo del libro de Romanos. Amén. Creo que entre capítulo y capítulo pues vamos a hacer también algún otro tipo de reflexiones. Amén. Para que no nos resulte demasiado igual agobiante el estar siempre escuchando del mismo libro. Amén. Pero bueno, a mí la verdad me encanta el estudio de la palabra de Dios. Amén. Creo que lo he dicho muchas veces, pero yo de la palabra de Dios estoy completamente enamorado. Amén. Me encanta la palabra de Dios. Bueno, sigamos entonces orando los unos por los otros. Sigan orando por este ministerio que tanta necesidad tiene de sus oraciones. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los siga cuidando y nos vemos en breve. Amén.